Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo, un autor y un pastor luterano alemán que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. En su libro, El costo del discipulado, es su obra más famosa, más reconocida. Él escribe sobre la necesidad de seguir a Cristo de manera radical, incluso si esto implica el sufrimiento y un sacrificio personal. Para él, seguir a Cristo no era simplemente una cuestión de una fe interior o de una teología del cerebro, sino una llamada a la acción en favor de la justicia y el amor al prójimo. Durante los años del régimen nazi, Bonhoeffer no solo predicaba sobre el amor y la justicia, sino que vivía estos principios. En 1935, cuando la iglesia estableció varios seminarios, pues sabiendo que algún día tendrá que levantar de nuevo la iglesia después de la guerra, tomó el timón de un seminario. Pero en el año 39, bajo mucha persecución de los nazis, él huyó a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. El plan era que él se quedara para salvarse de la guerra. Tan pronto como Bonhoeffer bajó del barco y entró al puerto de la ciudad de Nueva York, supo que no pertenecía ahí. ¿Cómo podría, él pensó, jugar un papel en la restauración de la iglesia alemana si la hubiera abandonado en su hora más oscura, cuanto más lo necesitaba? Tardó un mes en conseguir pasaje en un barco de regreso a Alemania. Desde ahí fue un miembro activo de la resistencia contra Hitler. Uno de los actos más arriesgados y significativos de su vida fue su participación en una red clandestina de escape que ayudaba a los judíos a huir de los nazis. Bonhoeffer y sus colaboradores proporcionaron refugio, documentación falsa y asistencia a aquellos en necesidad, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Además, él no solo se limitó a esta acción clandestina. En sus escritos y discursos se mantuvo firme en su rechazo de la política de estos nazis promovido por ellos. Su valentía para hablar en contra del régimen y su disposición a arriesgarlo todo por los demás reflejan la entrega total y el amor profundo que tenía por Dios y por su prójimo. En el año 1943, después de ser arrestado por sus actividades en la resistencia, Bonhoeffer fue encarcelado y finalmente ejecutado a los 39 años de edad. Aunque su vida fue truncada, su legado perdura hasta el día de hoy, como un poderoso testimonio de lo que significa vivir una vida sacrificial, una vida con propósito, una vida aprobada por Dios. Espero que tengan sus Biblias. Vamos a abrirlas al libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 22. El tercer mensaje en esta serie de 4 mensajes que estamos dando durante estas reuniones unidas. Durante este año, pues hay 4 reuniones unidas y ya he dado 2 prédicas. Esa es la tercera prédica. La primera, estamos viendo en esas prédicas, pues enfocándonos en nuestra responsabilidad como individuos y como iglesia en cumplir la voluntad de Dios
en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y alrededor del mundo. En el primer mensaje, pues vimos una vida sometida a la palabra de Dios y sometida al Espíritu Santo. En la segunda, pues vimos y hablamos del único ministerio aprobado por Dios, y eso era un ministerio con un propósito. Ahora vamos a ver la única vida aprobada por Dios, y eso es una vida vivida con un propósito. Mateo 22:34 dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo contesta una pregunta aquí. Cuando le pregunta este fariseo, este hombre, pues lo preguntó, pues, pero no de un corazón sincero. Él quería tentarle a Cristo. Y Cristo, en una manera, le contesta la pregunta, pero en otra manera, la pregunta que Cristo está contestando aquí es que, ¿qué se requiere para ser mi siervo? ¿Qué es lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que significa cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida personal, en la iglesia y en el mundo? Y Él dividió los 10 mandamientos en 2 mandamientos, y nosotros lo referimos al gran mandamiento, pero realmente está dividido en 2. En el versículo 37, los primeros 4 mandamientos se resumen aquí. Cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, es un resumen de los primeros 4 mandamientos. Que no tendrás otros dioses ajenos, que no hagas imágenes, que no tomes el nombre de Dios en vano, que guardes el día del Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros pues amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces vamos a guardar estos 4 mandamientos, se resumen ahí. Pero los próximos 6 mandamientos, pues se resumen en el segundo mandamiento aquí, en el versículo 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú, pues amas a tu prójimo, no le vas a mentir, no le vas a robar, no vas a codiciar su esposa, ni sus cosas, ni sus pertenencias. No le vas a odiar, no le vas a matar. O sea, si me explico, hermanos, es un resumen aquí. Y Dios, a través de Cristo aquí, dice, esos 10 mandamientos se resumen aquí en este gran mandamiento. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Ahora, hace varios años, mi familia, pues, hicimos una declaración de propósito. Esa es la declaración de propósito que hicimos hace varios años. Nosotros existimos para conocer, amar y servir a Dios con todo nuestro ser, y conocer, amar y servir a los demás como a nosotros mismos. Desde entonces, esta frase, esta declaración, pues ha dictado toda mi vida. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, toda decisión tomada es examinada cuidadosamente a través de esa declaración de propósito como familia. Existimos para conocer, amar y servir a Dios con todo nuestro ser, y conocer, servir y amar a los demás como a nosotros mismos. Es la misión de mi familia, es la misión de mi vida personal, es el propósito de nuestra familia, es el propósito de la iglesia bíblica. Por eso existimos, hermanos. Por eso estamos aquí, con ese propósito, como individuos y como una familia de fe. Y debería ser la misión y el propósito de cada uno de ustedes. Si tú no estás viviendo tu vida con un propósito,
con una meta, entonces, pues, ¿cómo sabrás si estás cumpliendo la voluntad de Dios? Cristo aquí nos está diciendo que mi relación vertical con Dios se manifiesta en mi relación horizontal con los demás. Mi relación vertical con Dios se manifiesta en mi relación vertical con mis hermanos y con los demás, con mi prójimo. Y al mismo tiempo, mi relación vertical con mis hermanos y con los demás es un reflejo de mi relación con Dios. Tú no puedes estar bien con Dios y andar mal con la gente. Tú no puedes andar mal con la gente y estar bien con Dios. Estuvimos platicando con un hermano hace un tiempo. Él lleva mucho tiempo que ha dejado su familia, dejado su casa, y él dice que anda bien, que él está bien con Dios. Y le dijimos, ¿a poco? O sea, abandonaste a tu hogar, vives en pecado, y tú crees que andas bien con Dios, y él estaba tan cegado pensando que estaba bien. Y todavía anda en esa ceguera, hermanos, y piensa que está bien. Y es una tontería, es una locura pensar que tú puedes estar mal con tu prójimo y estar bien con Dios. Voy a leer algunas citas de Bonhoeffer a través de la prédica. La primera es esto. Él dice, el objetivo del mandato de Jesús siempre es el mismo: evocar una fe sincera, hacer que amemos a Dios y nuestro prójimo con todo nuestro corazón y alma. Este es el único rasgo inequívoco en su mandato. Hermano, hermana, si tú no tienes ningún deseo de crecer en tu conocimiento, en tu amor y tu servicio hacia Dios, y al mismo tiempo no tienes ningún deseo de crecer en tu conocimiento, amor y servicio al prójimo, entonces no eres salvo. No lo es en absoluto. La verdad es que hay demasiados cristianos, entre comillas, que son creyentes del salón nada más. O hay los que dicen, no, pues tanto amo a mi Señor, tanto amo a Dios, pero ¿sabe qué? No soporto a los hermanos. No, tanto amo a Dios, pero la verdad yo no tengo una iglesia, no asisto a una iglesia. Esa persona está en desobediencia directa al mandato del Señor. Tanto amo al Señor. Ese es antibíblica, hermanos. Esa actitud es anti-evangelio y pues es anti-Dios en absoluto. Esa persona no ama a Dios sobre todas las cosas. Esa persona se ama a sí misma. No hay una categoría en la Biblia para esa persona como creyente. La única categoría en la Biblia para esa persona es un falso convertido, falso profesante. Si tú no amas a Dios lo suficiente para conocerlo, seguirlo, obedecerlo y servirlo, y al mismo tiempo no hay un deseo para conocer a los demás, amar a los demás y servir a los demás, entonces eres un incrédulo. Es lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces eso de que soy parte de la iglesia pero no participo en nada, soy miembro de iglesia bíblica pero yo no hago nada, es interesante porque en la mayoría de las iglesias 10% de la gente hace 90% de la obra, del trabajo, en cualquier iglesia. Lo bonito aquí en la iglesia bíblica es que 90% de los hermanos hacen 90% del trabajo. Solamente hay unos cuantos que no participan activamente y ellos siempre van a estar bajo pues la disciplina de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia. Ahora, esta es la esencia de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y si no estás viviendo así, entonces a lo mejor no eres un seguidor de Cristo.
No importa cuántos domingos asistes. Vamos a 1 de Juan. Vamos a pasar casi toda la predica aquí en 1 de Juan. Vamos a comenzar en capítulo 4. Pero 1 de Juan, pues este libro es el libro de amor, es la carta de amor. Y pues nuestro hermano, el apóstol, pues Juan, nos explica con una exactitud, una claridad, pues es tan clara la palabra de Dios aquí, entonces pues no se puede negar. Capítulo 4, versículo 20, 1 de Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido, que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, una pregunta. ¿Por qué la calumnia, el chisme, el juzgar, el criticar a los demás siempre han sido problemas y pecados muy grandes en las iglesias? ¿Por qué? No tienes que contestar, pero la respuesta es porque hay muchos mentirosos. Hay muchos que dicen ser y no lo son en absoluto. Fíjense, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, es un falso convertido. Esa persona, pues no es hijo de Dios. Hay muchos que no guarden su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento aquí? Versículo 21. Tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No, pero tanto amo a mis hermanos, los amo. Nada más que ando chismeando de ellos, ando hablando de ellos, ando criticándoles, ando juzgándoles siempre. Pero los amo con todo mi corazón. De veras, porque Dios dice que pues lo aborreces. Dios dice que eres mentiroso, que realmente no amas a Dios, porque ¿cómo puedes amar a Dios quien no ha visto cuando no amas a tu prójimo, tu hermano que está a tu lado? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? La manera más práctica de saber si lo amo es si tengo amor para con los demás. No podemos simplemente hablar de eso, hermanos, pero tenemos que vivirlo. 1 de Juan 4, el mismo capítulo, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense, hermanos, ese mandato de amar a Dios es equivalente con el amar al prójimo. No puedes tener sin el otro. Tú existes, yo existo, nosotros existimos para conocer, amar y servir a Dios, y conocer, amar y servir a los demás. Punto y fin. Es un propósito de la vida del Hijo de Dios.
Juan 13:35 dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Saben ustedes por qué muchos de los de afuera no quieren nada con el Señor? No es por el Señor, no es por la Biblia, no es por quién es Dios, es por quiénes somos nosotros los que decimos ser hijos de Dios. Porque entran a una iglesia y ven cómo se comen los unos a los otros. ¿Eso es ser cristiano? Claro que no. Claro que no. 1 Juan 3, el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo sabes si has pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabes? Aquí nos contesta, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Hermanos, ¿amas a Dios y tu prójimo? Cuando tú criticas y juzgas y andas chismeando, te conviertes en asesino. ¿Y los asesinos tendrán parte en el reino del cielo? No, jamás. ¿Por qué? Porque están muertos. Hay asesinos aquí. O más bien, ¿hay asesinos aquí? ¿Cómo sabemos si hemos pasado de muerte a vida? Versículo 16, el que pone su vida por su hermano. ¿El asesino pone su vida por su hermano? No. Pero en vez de poner tu vida por tu hermano, lo criticas y lo juzgas. Bonhoeffer dice, juzgar a otros nos hace ciegos, mientras que el amor es revelador. Juzgando a otros nos cegamos a nuestra propia maldad y a la gracia a la que los demás están intitulados al igual que nosotros. Mateo 5:21 dice, ustedes han oído que se dijo, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:21. Y cada domingo, hermanos, es otra cosa. Sales de aquí, y no me refiero a todos, pero si eres tú, sales de aquí e incluso en el camino empiezas a hablar de tu hermano. Parece que vienes solamente para criticar a los demás, porque tú eres tan santo. Es que ella no me invitó y le invitó a otra. No, pues ya va a ver cómo la voy a tratar. De veras, vienes a adorar el Dios del universo, el creador del mundo, y sales criticando a tu hermano y juzgando a tu hermano. O le tocó a la hermana la comida, pero la mía queda mejor. ¿Quién hizo el agua? ¿Por qué trae tan? ¿Quién le puso miel al agua? Bueno, mi esposa, a lo mejor. O los frijoles.
¿Quién preparó los frijoles? Ay, ¿qué le echaste? Pues los míos quedan, pero mucho mejor. Y empieza a hablar con otros hermanos. ¿Te gustó, te gustaron los frijoles? ¿O cómo te saborearon? Ay, hermanos, por favor. No, nada más estoy preguntando. Hermanas, estoy hablando a las hermanas. Imagínense las tonterías cuando vienes a adorar a Dios. Imagínense. Bonhoeffer dio su vida a los 39 años de edad y nosotros estamos quejándonos por unos frijoles o el agua o la comida o cualquier tontería. Es una vergüenza, hermanos. Ahora, versículo 17 de capítulo 3 de Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otro ejemplo, hermanos. Nosotros tenemos los bienes del mundo. Dios nos ha bendecido para hacer bendición a los demás. En Lucas 10:25, no lo busque, pero es el pasaje paralelo de Mateo 22, cuando los fariseos preguntan a Jesucristo cuál es el gran mandamiento. Cristo da respuesta y en Lucas 10:25, ese pasaje, el hombre, después de escuchar la respuesta de Cristo, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, él dice, pero ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo, dice la Escritura. Y Cristo le cuenta la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, ¿cuál es el punto de parábola? Que este samaritano, este perro, este enemigo de los judíos, viene y ve a su prójimo, un judío, ahí, pues dado por muerto en el camino. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Él sacrifica su propio tiempo, sus propios bienes, sus propios recursos, después de que había pasado varios judíos, incluso un sacerdote, y lo habían dejado, y él se sacrifica por esta persona, en este caso, uno de sus enemigos. Bonhoeffer dice, la voluntad de Dios es que los hombres deben derrotar a sus enemigos amándolos. Y ahora, no sería una predica sin estadísticas, hermanos. Cada año, los cristianos gastan más dinero en croquetas para sus perros que en alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Gastan más dinero en su mascota que no tiene alma que en buscar rescatar a un alma del infierno. Pero ¿cómo es posible, Josué? Bueno, las estadísticas. El cristiano por medio da 2.5% de sus ingresos para la obra del Señor. 2.5% el cristiano por medio. ¿Qué significa eso? El que gana 10,000 pesos al mes aparta 250 pesos para la obra del Señor. ¿Cuánto cuesta un costal de croquetas? Entre 500 hasta 1,000 y más. Yo he visto en 3,000 pesos un costal. Bueno, peor aún es que más de 25% de los cristianos no dan ni un peso mensualmente. El por medio, 2.5%. Más de 25% no da ni un peso.
Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Es posible, hermanos, que tu corazón está en otro tesoro? ¿Cómo estás administrando todo lo que Dios te ha encomendado? ¿Gastes 97.5% en ti mismo? ¿O eres uno de estos que gasta 100% en ti mismo? Porque solamente hay dos opciones ahí. Bueno, hay una tercera opción, que hay otros que sí dan más, que sí dan con proporción a la bendición. Hermanos, como individuos gastamos y gastamos en muchas cosas innecesarias. Y les voy a decir otra vez, por eso existe Coppel. Por eso existe el crédito. Porque tú no lo necesitas, pero lo quieres. Ahora, sacamos préstamo tras préstamo. Y todo el tiempo pecando contra Dios. Y no nos damos cuenta. Y perdemos la bendición de la comprensión, de comprender que 100% de lo que tenemos es de Él, de todas formas. Y que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas algún día por cada peso que pasó por nuestra mano. ¿Sabían esto? Que usted va a estar delante de Dios algún día y usted va a dar cuentas por cada peso que se gastó. Dios nos ha bendecido para que podamos ser una bendición, pero muchos de nosotros no podemos ser bendición porque estamos en otras cosas, tenemos nuestro corazón en otro tesoro. Ahora, ¿cómo calificas tú como administrador? A la luz de este gran mandamiento. ¿Cómo calificas como mayordomo? Es que amo tanto a mi Señor, sobre todas las cosas, pero es que no alcanzo. Dios entiende mi situación. Claro que la entiende, hermanos. Él entiende que eres un mal administrador. Es lo que Dios entiende. Ay, Josué, pues, pero qué duro. No, permíteme. Él entiende que eres un muy mal administrador. Ay, ¿cómo puedes decirlo, Josué? Qué feo. Mire, Mateo 25, como el siervo ahí, que tenía un solo talento, lo escondió, regresa su señor, regresa su amo, ¿y qué le dijo? Siervo negligente, malo e inútil. Y le quitó su talento y le dio a otro. La manera en que tú administres los bienes materiales es un reflejo del amor verdadero que tienes primero hacia Dios y luego hacia a tu prójimo. No los estoy reclamando por 10%, ni siquiera por la ofrenda y nada. Estoy hablando de que nuestro corazón nos lleva a donde está nuestro tesoro. ¿Qué tal hasta aquí, hermanos? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Pues ahora, como ya les advertí el miércoles, pues ya vamos a entrar al bueno. ¿Listos, hermanos? Algunos no. Hay ladrones aquí, hermanos. Y no me refiero al dinero. Y hay ladrones que no están aquí porque todavía no han llegado. Me refiero al tiempo. Me refiero a la puntualidad. Me refiero a los hermanos que cada vez que llegas te conviertes en ratero cuando llegas tarde.
Te robas de Dios, te robas de tu hermano. Los domingos comenzamos a las 11:30, hermanos. Y algunos de ustedes no van a querer escuchar esto. Comenzamos a las 11:30. La gran mayoría de las veces somos 3 familias, 4 familias a las 11:30. Por lo mucho. Hoy, gracias a Dios, después de el regaño de miércoles, pues ya llegaron muchos más. Pero fíjense, tú tienes la costumbre de entrar a las 12, 12:15, 12:30, hasta la 1 a veces. Interrumpes la adoración a Dios. Ya buscando tu silla, ya no hay sillas, entonces ya vas sacando sillas, poniendo sillas. No, ya solamente queden los de frente, entonces no voy a sacar otros para estar atrás. Es una falta de respeto, hermanos. Es una falta de amor. Porque interrumpes la enseñanza de la palabra de Dios incluso. O tu hermano que viene preparado para compartir algo con los hermanos. ¿O qué tal tú que te quedes te quedes a ver a tu hermano o a alguien más? No tiene que ser tu hermano, tu prójimo, un amigo. Te quedes en verlo a las 3 de la tarde y a las 4:30 pues vas saliendo de tu casa. Todo el tiempo pues él está ahí esperándote y ni siquiera un mensaje, ni siquiera tienes pues el amor ni la cortesía para mandar mensaje. Y luego los que sí mandan mensaje muchas veces se convierten no solamente en ratero, ladrón, pero también en mentirosos. Porque esto de que, ya voy, hermano, cuando apenas te vas metiendo al baño. Entonces no solamente te conviertes en ratero, pero te conviertes en el mentiroso también. O cualquier pretexto que le conviene en ese día. Es que mi hijo, es que mi esposa. Que tu palabra no vale nada, hermano. Que siempre quieres echar la culpa a alguien más. No, sabes que me regué. Hoy me regué, perdóname. Ok, sí, te perdono, hermano. Ok. Pues cámbialo entonces, para la próxima. No me refiero, hermanos, a las personas que una vez en su vida pues han llegado tarde. ¿Sí? Que tú sí sea sí, tú no sea no. Que tú nos vemos a las 11, de veras significa nos veremos a las 11. Y no me refiero a los que una vez, 2 veces han llegado tarde. Estoy hablando a la persona que cada semana, cada domingo, cada miércoles, cada reunión, vez tras vez, pues llega tarde. ¿Tú crees que eso demuestra un amor hacia Dios y su palabra y la adoración? Espero que algunos de ustedes pues se sientan mal. Es lo que la palabra de Dios debe de hacer en su vida. ¿Sí? Otra vez, no me refiero a los que pues una vez en 10 años pues ha llegado tarde. No me refiero a estos. Pero me refiero a la persona que tiene el hábito de pecar contra Dios y su prójimo. Y así demuestra, pues, que realmente no ama a su prójimo. Y tampoco a Dios. Solamente, pues, usted ama a sí misma. El mensaje transmitido, y tengo como 4 hojas aquí, hermanos, entonces, pues, vamos a seguir dándole recio. ¿Qué transmite la persona que llega tarde? Siempre. A la reunión. A la reunión especialmente, la persona que llega tarde a la reunión transmite con su comportamiento: tengo muchas cosas más importantes que la adoración a mi Señor, el cual digo amar sobre todas las cosas. Pero con mi comportamiento, lo que muestro es que la verdad no lo amo en absoluto. Mi pereza, mi caos, mi carencia de voluntad firme, me dificulta en cumplir con mis obligaciones. Es lo que esa persona transmite. Y me imagino que tú, queriendo justificarte, y ahora voy a poner palabras en tu boca, pero es porque lo he escuchado,
lo he escuchado, es que Josué, tú no entiendes. No entiendes, es nuestra cultura. Es parte de quienes somos. Y nunca vas a entender porque tú eres americano y los americanos pues no llegan tarde. Y así somos nosotros y todos lo entendemos, todos. Claro que sí, yo entiendo perfectamente bien. Son rateros y ladrones y mentirosos. Es lo que entiendo. Ay, perdón, es muy difícil decirlo. Pues no es muy difícil decirlo porque la misma palabra lo dice. Ahora, y respeto de su cultura, en el mejor de los casos, son perezosos y carecen de convicción. En el mejor de los casos, es solamente eso. Pero en el peor de los casos, esas personas son ladrones y mentirosos. Y sí, creo también que las culturas alrededor del mundo que enfatizan la puntualidad, el respeto el uno por el otro, el cumplir con su palabra, claro que son superiores. Los chinos, los japoneses, los americanos, entre muchos más, son superiores. No hay ninguna duda. Pero no estamos hablando de la cultura mexicana. Estamos hablando de la cultura bíblica, de un hijo de Dios, de un hijo que ame tanto a su padre y ame tanto a sus hermanos, que se sacrifique a sí mismo por ellos. Estamos hablando de lo que Dios requiere. La puntualidad indica confiabilidad. Es parte de tener una buena reputación y es una forma de mostrar el amor por Dios y el amor por los demás. Las personas impuntuales han adoptado la perspectiva del mundo que dice: soy la persona más importante de mi mundo. Y así están en rebeldía directa con las Escrituras. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo único que demuestras con tu impuntualidad es que solamente estás mirando por lo tuyo, eres egoísta. Y perdóname si te ofiendo y si te duele, pero la palabra de Dios duele. El regaño del Espíritu Santo duele. Y tú tienes que reconocerlo. Y tampoco estoy de acuerdo que es la cultura aquí, hermanos. No estoy de acuerdo que es la cultura. Bueno, a lo mejor la pereza sí, la flojera sí, es parte de. Fíjense, inténtalo mañana cuando tienes que llevar a tus niños, tus hijos a la escuela. Inténtalo. Si ellos entran a las 7:30, llega a las 8, 8:30. Toda la semana. A ver qué pasa. Inténtalo. ¿Qué van a hacer? Te van a cerrar la puerta. Inténtalo en el trabajo. Si tú entras a las 9, pues entres a las 10 o 10:30. A ver, los empresarios aquí, los que tienen negocios aquí, si tu empleado toda la semana entra 1 hora, hora y media después, retrasado, y son puros pretextos siempre, para la otra semana estoy seguro que no tendrá empleo. Pero si tú le das a tu trabajo lo que das a Dios, si tú le das a tu trabajo lo que das a la iglesia, si tú le das a Dios lo que das a tus hermanos, quedarías sin trabajo dentro de una semana, lo aseguro. No es la cultura, es tu pecado. A lo mejor es la primera vez que alguien pues te ha dicho. Debería de ser la última vez. Pero ustedes saben, y entre los pastores, lo que más tenemos que hablar y lo que más nos frustra más
Es que cada domingo, cada miércoles, cada sábado, tenemos que recordarles, hermanos, comenzamos a las 11:30, hermanos, comenzamos a las 7, hermanos, comenzamos a las 6:30, hermanos, y al final siempre les recordamos, hermanos, que comenzamos a esa hora, y en todos los mensajes les recordamos, hermanos. ¿Qué tal si les cerramos la puerta? Tenemos todo derecho a hacerlo. ¿Qué tal si la hacemos? Ay, estos faltos de amor. No tienen nada de gracia. No perdonan. ¡Qué legalistas! Pero es que me queda lejos la iglesia. Es que los camiones. Es que los niños. Es que mi esposa. Pues déjala en casa una vez y ella va a entender. Déjala. Un domingo. Y ella, si no entiende, pues va a entender. Puros pretextos, hermanos, puras excusas para excusar nuestro pecado. Si el hermano enchuro, que camina 6 horas para llegar a la reunión del domingo y nunca llega tarde, si él lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Si mis padres que están aquí llevan 60 años en la iglesia y nunca han llegado tarde a una sola reunión, pues tú lo puedes hacer. El día de mi nacimiento, nací el 24 de junio de 1979, un domingo en la mañana, a las 5 de la mañana, y mi mamá estaba en la iglesia a las 10. No se creen, hermanos. Descansó una semana. Pero al siguiente domingo estaba ahí. Son puros pretextos. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos más que a nuestros hermanos. Es que no me gusta el tiempo de cuando comparten, entonces. Y la verdad no me importa mucho la alabanza, entonces nada más llego para la prédica. Entonces, ¿para qué llegas? ¿Para qué llegas? Porque es obvio que la palabra no está penetrando en tu vida, porque no hay cambios, no has entendido. Hay que arrepentirte de tu pecado. Es grave, hermanos. A lo mejor piensas que no es nada, pero pues es grave. ¿Sabes que de qué otra? Bueno, ya termino con eso de la puntualidad. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, para el otro domingo, ¿a qué hora nos vamos a ver? Ay, por favor. Voy a tomar una foto a las 11:30 el próximo domingo y les voy a enseñar. Bueno, ¿sabes de qué otra manera demostramos que no amamos al Señor sobre todas las cosas ni al prójimo? Jóvenes, engañando a tus padres, viviendo la doble moral, viviendo de una manera en tu casa, delante de tus padres, y otra manera en la escuela, otra manera en la calle, otra manera afuera, viviendo de una manera en la iglesia y de otra manera ahí afuera. Tú demuestras que no amas al Señor y tampoco al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tus padres. Y los deshonras con tu comportamiento. Si ellos se dieron cuenta de las cosas que tú andas haciendo cuando no estás con ellos, ¿qué pasaría? Viviendo de una vida de hipocresía solamente demuestra que no eres lo que dices ser. Y eso es para todos nosotros. A los padres siendo permisivos. Muchos padres, no, es que no voy a disciplinar a mi hijo. Yo sé que la Biblia me manda a hacerlo, pero es que yo amo tanto amo a mi hijo que no lo voy a disciplinar. Bueno, entonces, ¿qué haces con Proverbios 13:24? El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y puedo leer 10 más. ¿Qué haces con eso? No, pero es que tanto amo a mi hijo que no lo voy a reprender, no lo voy a disciplinar. No, la palabra de Dios dice que odies a tu hijo.
Y eso no solamente es para los chiquitos, estoy hablando para los jóvenes también. Los que tenemos jóvenes viviendo en casa y viven en rebeldía y nosotros no los queremos disciplinar porque queremos extender misericordia y gracia, demostrarles tanto amor para que ellos regresen al camino del Señor. Lo único que demuestras es que no amas al Señor porque no te pares para decir la verdad. Y no te pones un alto a ese pecado que estás llevando a cabo bajo tu techo. Algunos de ustedes incluso pues los invitan pues al hogar, que andan como mundanos. Ah, qué bonito que mi hija, que mi hijo pues ya tiene novio, que tiene novia. Yo sé que es mundano, pero la verdad es un joven muy guapo y es un joven muy bonito, muy bueno. Y de hecho es mejor que los de la iglesia, entonces estoy muy contenta. De veras. ¿Quieres que tu hijo reciba disciplina de Dios? ¿Es lo que quieres? No, es que lo amo tanto que quiero que esté feliz. Quiero que esté feliz. Y veo los matrimonios de la iglesia entre dos cristianos y pues no veo que son muy felices. Entonces, por lo menos están felices. Pero amo tanto a mi hijo. Amo tanto a mi hija que no lo puedo disciplinar. Qué exagerado eres, Josué. Qué duro eres. Hermanos, varones, viendo pornografía, ¿tú no amas al Señor sobre todas las cosas? ¿Tú no amas a tu prójimo si tú andas en esas cosas? No puedes andar viendo esas cosas y decir que amo tanto a mi Señor. Es una mentira. Eres mentiroso. O sea, no es difícil. ¿Es difícil entender eso? ¿O no es muy difícil? Es chistoso. Bueno, no es chistoso, es triste, pero al hombre que comete adulterio y quiere traer a su mujer, su amante, a la iglesia, junto con su esposa, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Vete de aquí. Vete de aquí. Lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque no es un hijo de Dios. Pero permitimos que los varones anden en medio de nosotros diciendo amar a Dios mientras están en ese pecado. Los hermanos que pues dicen, es que sí amo a mi Señor, pero no lo puedo vencer. Si nada más que no lo puedo vencer. Bueno, ¿qué hacemos con 1 Juan 5:4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ah, es que no puedo vencerlo. Nada más que no lo puedo vencer. Entonces no has nacido de nuevo. Perdóname, pero no eres hijo de Dios. Deja de decir que eres hijo de Dios entonces. O busca la ayuda, vénselo de una vez para siempre y siga sirviendo a tu Señor. Los varones que anden con el alcohol o el cigarro, o mujeres también. Pero el varón que ya no pastorea a su familia, a su hogar. ¿Cuándo es la última vez, varón, que leíste la Biblia con tu familia, con tu esposa? ¿Cuándo es la última vez que oraste con tu esposa y tus hijos? Tanto amas al Señor y llevas un año o 6 meses o un mes o a lo mejor nunca. Tú no amas al Señor sobre todas las cosas y tampoco amas a tu prójimo. Tienes una responsabilidad con tu prójimo, tu esposa y tus hijos. Y no estás haciendo nada. Hermanos, yo podría seguir pecado tras pecado, actitud tras actitud, rebeldía tras rebeldía, pero no lo voy a hacer. Yo creo que ha quedado bastante claro. Cristo, Dios, a través de este gran mandamiento, hermanos, nos está llamando a vivir de otra manera. ¿Cómo sería
Si cada uno de nosotros, cada familia, cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada joven, cada individuo, cada miembro de Iglesia Bíblica de Zacatecas permitiera que este mandamiento dictara todos los aspectos de nuestra vida, ¿qué haría Dios en nuestro mundo? ¿Qué haría Dios en nosotros? ¿Qué haría Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad? Conocer, servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Conocer, servir y amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo que estamos viendo hoy es la única vida aprobada por Dios. Lo vemos en la vida de los apóstoles. Lo vemos en la vida de los primeros discípulos de la iglesia primitiva. A través de todo el libro de los Hechos, que describe la obra del Espíritu Santo en las vidas de los seguidores de Cristo. Eso es lo que significa conocer, amar y servir a Dios, y conocer, amar y servir a los demás. Si quieres, pues que leas Hechos, capítulo 2 en adelante, y vas a ver qué es lo que significa dar tu vida por Dios y por tu prójimo. Esa es la naturaleza, hermanos, de la relación que el hombre estaba destinado a tener con Dios. Pero ¿qué pasó? El pecado entró y nos separó de esa realidad. Desde entonces el hombre es condenado por su rebeldía. Está bajo la ira de Dios por su pecado contra un Dios santo y justo. Solo en Cristo, hermanos, podemos ser restaurados. El mensaje, amar a Dios y amar a los demás, no es un mensaje del Evangelio para el incrédulo. Es un mensaje para el Hijo de Dios. Porque el incrédulo no tiene poder para cumplir con el mandamiento. Eso era el punto que Cristo quería comunicarse con los fariseos. Ustedes no tienen a Cristo, entonces no pueden cumplir con los mandamientos de Dios. Pero mis hijos sí tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo, tienen mi palabra, y sí pueden obedecer, y pueden amar a Dios, y pueden amar a los demás de esa forma. El problema es que cuando Cristo enfrenta a los fariseos, ellos en lugar de encontrar confianza farisaica en su capacidad para cumplir con la ley de Dios, los pecadores necesitan ser aplastados por su orgullo y quebrantados del peso de su culpa que sustenta su justicia propia. Eso era el punto de Cristo. Ustedes son egoístas y creen que pueden cumplir los mandatos de Dios y no han entendido nada. Y hay algunos que están aquí sin Cristo. Entonces este mensaje no es para ti. El mensaje de amar a Dios y amar a tu prójimo, tú no lo puedes hacer. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tienes que lanzar tu vida a la cruz de Cristo y a sus pies, y tienes que abrazar el mensaje del Evangelio que dirá: tú no puedes hacerlo en tu propia fuerza. Tú tienes que depender de Cristo y solamente de Cristo. No hay nada que tú puedes hacer para acercarte con Dios. No hay nada que puedes hacer para restaurarte con Dios. Solamente creer el Evangelio, poner tu fe y confianza en Él. Y luego Dios te va a dar el poder, todo el poder necesario para vivir esa vida. Pero para los hijos de Dios debemos tener un debido respeto e entendimiento por su amor y por sus mandamientos, para reflejar ese amor a lo largo de nuestras vidas. Comprender cuán cortos caminamos y cuán cortos caemos debería estimularnos a un mayor crecimiento y piedad. Caemos cortos, hermanos, pero eso nos motiva a obedecer, a la obediencia, al pedir perdón, a arrepentirnos
¿sí? Y buscar el camino nuevamente. Necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos. Y no nos gusta esa palabra, la disciplina personal. Somos indisciplinados. Muchos de nosotros. Pero necesitamos disciplinarnos para una mayor conformidad con Cristo y vivir vidas que ejemplifiquen su amor a los que nos rodean. Además, debe estimularnos a un mayor amor por Cristo. Hermanos, todos estos requisitos nos señalan tanto como el estándar perfecto del amor, como la expresión perfecta del amor. No solamente el estándar, pero también la expresión se encuentra en Cristo. Él es el único que cumple perfectamente todos los requisitos que exige el amor. En Él, el carácter del amor de Dios encuentra su expresión verdadera y plena. 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bonhoeffer dice, y porque realmente Cristo vive su vida en nosotros, nosotros también podemos andar como Él anduvo. Somos capaces de seguir el ejemplo que nos ha dejado, entregar nuestras vidas por los hermanos como hizo Él. Es solamente porque Él se volvió como nosotros que nosotros podemos volvernos como Él. ¿Amamos a Dios por encima de todos los demás? ¿Su gloria es nuestro mayor deseo? ¿Está nuestro tesoro más valioso almacenando en el cielo? ¿Es el cumplimiento de su voluntad nuestra motivación principal? ¿Es la obediencia a Dios nuestra mayor alegría? ¿Gastamos y estamos siendo gastados en servicio a Él? ¿Está cada aspecto de nuestras vidas dedicado a servirle, adorarlo y glorificarlo? Y no me refiero a, que tanto amo a mi Dios, tanto amo tengo para mi Señor. Tu vida es un reflejo de este amor. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por los demás? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo con la misma valentía que Bonhoeffer demostró, incluso cuando esto implica enfrentar la adversidad y hasta la muerte? ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo? Su amor era perfecto. Él es nuestro mayor ejemplo. Hermanos, para terminar, el amor de Cristo nos motiva. Iglesia Bíblica Zacatecas, el amor de Cristo nos motiva a dedicar nuestras vidas, a toda nuestra energía, todos nuestros recursos, nuestro tiempo, el dinero, todo nuestro ser, con una misión. Y esa misión y propósito es para conocer y servir y amar a Dios sobre todas las cosas, y conocer y servir y amar a los demás como a nosotros mismos. Eso es la única vida aprobada por Dios. Vamos a orar.